revelado. Dios manifiesta el milagro sagrado de tu elección. Nadie dudará de tu propósito. Divino. El brillo intenso de las veladoras iluminaba la iglesia de San Judas Tadeo, un santuario donde las almas se elevaban en susurros de fe y esperanza. La comunidad hispana se unía en un eco fervoroso, clamando al cielo, rogando por un milagro. Juan, un joven de 30 años, ferviente creyente, se arrodillaba en el altar como un guerrero de luz, desbordando lágrimas de ruego. Su madre, su ancla en este mundo, luchaba contra un cáncer implacable, y el diagnóstico era desgarrador, desahuciada. ¿Dónde estaban la fe y la esperanza cuando el dolor acechaba su hogar? Dios mío, no me dejes solo en esta batalla, clamó Juan, mientras su corazón se llenaba de desesperación. La presencia del Altísimo flotaba en el aire, palpable, electrizante, como una brisa suave que acariciaba su rostro. En la congregación, el amor por su madre tejía un manto de unidad, cada susurro superando el miedo, cada oración elevándose como una fragancia de devoción. Sin embargo, las sombras de la duda comenzaron a infiltrarse entre ellos. Algunos familiares de Juan murmuraron sobre tratamientos alternativos, sugerencias que quebrantaban la pureza de su fe. El tormento interno lo consumía. Debía ser un hijo obediente y seguir la lógica del mundo, o sería el guerrero de fe que necesitaba su madre. Don Manuel, un anciano de sabiduría profunda, se acercó y, con ojos llenos de áurea certeza, le susurró: un milagro está por suceder, hijo. No pierdas la fe. Estas palabras golpearon el alma de Juan como un eco celestial. Era un recordatorio de que la esperanza siempre brota donde menos se espera. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La mañana de la cirugía se sentía como un día de fiesta, o al menos así lo deseaba Juan. El pasillo del hospital se convertía en un santuario sagrado, las luces brillaban con el fulgor del cielo, y el sentimiento de paz envolvía a todos. La fe mueve montañas, repetía Juan como un mantra, mientras su comunidad invocaba a San Judas Tadeo, el santo de lo improbable. En ese momento, algo sobrenatural sucedió. Una luz deslumbrante iluminó el área, como si el mismo cielo abriera sus puertas, y, en ese instante, el aire vibraba con una energía divina. Los murmullos se detuvieron. Un médico apareció al fondo del pasillo, su expresión era de incredulidad. No encontramos rastro del cáncer, anunció. El silencio se rompió en un estallido de júbilo celestial y lágrimas de agradecimiento. Juan sintió que Dios había manifestado su poder, sellando un pacto eterno de fe con su madre y su comunidad. Mientras el bullicio de la celebración comenzaba, Juan se preguntaba, ¿qué otros desafíos le depararía la vida? La fe no sería solo una historia del pasado, sino un viaje que apenas comenzaba. Y en su corazón, sabía que cada prueba sería una oportunidad para crecer, para ser el fiel portador de esa luz divina que había presenciado. La luz del nuevo día comenzaba a filtrarse por las ventanas de la habitación del hospital. Juan, sentado al lado de su madre, la miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Su respiración era tranquila, y su piel parecía brillar con una nueva energía. Habían pasado solo unas horas desde el milagro, pero en su corazón ya sentía el cambio. Qué maravilla ver a su madre renacer ante sus ojos. La sala estaba llena de risas, abrazos y expresiones de alegría. La comunidad había llegado para celebrar, y cada uno traía consigo un testimonio de fe renovada. Juan veía cómo sus familiares, antes llenos de dudas, ahora compartían palabras de aliento y esperanza. Era como si la presencia divina se hubiera expandido entre ellos, tocando cada corazón con un eco de amor que resonaba más allá de las palabras. Entre los abrazos y las risas, don Manuel se acercó nuevamente a Juan, esta vez con una sonrisa amplia que parecía abarcar todo el cielo. Te dije que un milagro estaba por suceder, hijo, reafirmó. Pero este es solo el principio. Ahora, debes llevar esa luz a otros que la necesiten. ¿Cómo puedo hacer eso, don Manuel?, preguntó Juan, sintiendo la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. No soy un líder, solo un hijo que ama a su madre. Don Manuel lo miró con seriedad. No se trata de ser un líder. Se trata de ser un testigo. Tu experiencia de fe ha sido poderosa.
Hay muchos que están luchando en la oscuridad, y tú tienes el poder de iluminarlos. Las palabras del anciano resonaban profundamente. Juan comprendió que su misión apenas comenzaba. Las pruebas que había enfrentado no eran solo para él o su madre, eran una invitación a convertirse en un faro de esperanza. Esa noche, mientras la comunidad disfrutaba de la celebración, Juan tomó la iniciativa de compartir su historia con aquellos que lo rodeaban. Contó cada detalle, habló de su lucha, de sus lágrimas y de cómo había sentido la mano de Dios guiándolo en cada paso. Los ojos de su audiencia brillaban con admiración, cada palabra parecía brindarles fuerza. Al finalizar, una mujer del grupo, con voz temblorosa, se acercó. He estado sufriendo por mi hermano. Está en una batalla similar, confesó, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedo tener la fe que tú tuviste? Juan sintió su corazón latir con fuerza. Era en esos momentos que se manifestaba la verdadera esencia de la fe, no solo recibía, sino que compartía. Empieza por orar y no dudes en abrir tu corazón. La esperanza puede brotar incluso en los lugares más oscuros. Dios escucha, Él siempre escucha. Así, la noche continuó, Juan se convirtió en un portador de esperanza, y la atmósfera en la sala era cada vez más radiante, como si el cielo mismo estuviera presente. Pero una pregunta persistía en su mente. Después de ese milagro, ¿qué vendría? ¿Qué otras pruebas y bendiciones le aguardaban? La vida nunca dejaba de sorprender, y sabía que cada día podría traer un nuevo desafío que pondría a prueba su fe nuevamente. La curiosidad crecía como un fuego en su interior. ¿Cómo sería ese viaje? ¿Qué lecciones aprendería? Mientras la última vela se apagaba y el eco de las risas se desvanecía, Juan miró hacia el cielo, y en su corazón, sintió una mezcla de temor y emoción. Un nuevo capítulo estaba a punto de empezar. El sol empezaba a asomarse en el horizonte, lanzando destellos dorados que llenaban la habitación del hospital de una luz cálida. Juan despertó con la promesa de un nuevo día, pero su corazón aún latía con la intensidad de la noche anterior. Había compartido su historia, y en el eco de sus palabras, escuchaba el susurro de algo más grande. Despertó a su madre, que sonrió al ver a su hijo. ¿Dormiste bien, Juan?, preguntó, su voz llena de esa ternura que siempre lo reconfortaba. No tanto, mamá. Tenía mucho en qué pensar, contestó él, recordando cada rostro que había escuchado su testimonio. Había algo en sus miradas que lo impulsaba. Era como si, al contar su historia, hubiera encendido pequeñas llamas de fe en cada uno de ellos. Mientras desayunaban, Juan sintió una inquietud interna. Las palabras de don Manuel resonaban, llevar la luz a otros que la necesiten. Ese era su llamado, pero ¿cómo podría llevarlo a cabo? No sabía por dónde empezar, y el temor a fallar comenzaba a asomarse en su mente. La comunidad se estaba reuniendo nuevamente en el centro cultural del pueblo. Decidió ir, impulsado por un deseo latente de compartir más, de ser un canal de esperanza. A medida que se acercaba, podía escuchar el murmullo de la gente, las risas mixtas con un aire de expectación que flotaba en el aire. Entró en la sala y se encontró con rostros conocidos, todos ansiosos por saber más sobre el milagro de su madre. Juan sintió un nudo en el estómago. Era una cosa hablar ante un grupo pequeño, pero estar frente a una multitud era un desafío. Una vez que tuvo la oportunidad, se subió a un pequeño estrado. Su voz temblaba al principio, pero al mirar a los ojos de su madre y al resto de la gente, la confianza empezó a surgir de su interior. Sé que muchos de ustedes han estado enfrentando sus propias batallas, comenzó. Pero quiero compartirles que la fe puede mover montañas. He estado allí, y he sentido el abrazo de Dios en mis momentos más oscuros. Juan contó nuevamente su historia, pero esta vez había algo diferente. En cada palabra, podía sentir la presencia del Espíritu fluyendo a través de él. Una energía especial rodeaba a la multitud, y los murmullos de amén y gloria empezaron a llenar el aire. Mientras hablaba, Juan vio a la mujer que había llorado la noche anterior, ahora con un brillo de esperanza en sus ojos. Dios ha estado esperando que confíes en Él, exclamó, sintiendo que su mensaje era también para ella. De repente, una brisa suave entró por la ventana, levantando suavemente el cabello de los presentes. Era un recordatorio palpable de que lo divino estaba ahí, muy cerca, entre ellos. Las voces crecían y los corazones se unían. Por un momento, el tiempo pareció detenerse en aquel lugar, y una sensación de paz invadió a todos. Juan terminó su mensaje y la sala estalló en aplausos. Sin embargo, internamente, una pregunta lo seguía persiguiendo. ¿Era este el plan divino que Dios tenía para él? ¿Cómo podía continuar en este camino?
Mientras la gente lo rodeaba con abrazos, escuchando palabras de agradecimiento y admiración, una paz inexplicable se apoderó de él. La misión apenas comenzaba, pero lo que Juan no sabía era que la próxima prueba de su fe lo llevaría a un lugar aún más transformador. Un lugar donde descubriría su verdadero propósito y donde la luz que había envuelto a su madre se convertiría en una antorcha que iluminaría no solo su vida, sino también la vida de muchos otros. ¿Estaba preparado para ese llamado? El eco de los aplausos aún reverberaba en la sala cuando Juan sintió que una suavidad lo envolvía, como si cada saludo, cada sonrisa y cada palabra de agradecimiento fueran un abrazo del cielo. Sin embargo, el dilema seguía latente en su corazón. ¿Cómo podía saber que este era el camino que Dios había trazado para él? La duda, sutil pero persistente, se colaba entre los rayos de luz que iluminaban su interior. Al salir del centro cultural, el aroma fresco de la mañana lo abrazó. Él sabía que la vida no volvería a ser la misma. La gente lo miraba con esperanza, y en sus ojos había un reflejo de la fe que él pensaba no tenía. Juan decidió caminar por el parque, buscando respuestas en cada hoja que caía, en cada rayo de sol que acariciaba su piel. Mientras se adentraba entre los árboles, una imagen de su madre sentada en el hospital vino a su mente, sonriendo. Aquella sonrisa era el símbolo de la fe que había batallado contra todas las adversidades. En ese instante, comprendió que su llamado no era solo acerca de él. Era un legado. Era un testimonio. De repente, escuchó risas a unos metros. Un grupo de niños jugaba, corriendo de un lado a otro, llenando el aire con su energía desbordante. Juan sintió que su alma se aligeraba. La inocencia de los pequeños le recordó que la fe es también un juego, un acto de entrega y libertad. Sin pensarlo, se acercó a ellos. ¿Puedo jugar con ustedes?, preguntó de manera espontánea. Los niños lo miraron sorprendidos, pero rápidamente lo invitaron a unirse. En cuestión de minutos, Juan estaba corriendo, riendo, sintiéndose un poco niño otra vez. Y en medio del juego, un brillo de claridad empezó a formarse en su mente. ¿Y si llevar la luz a otros comenzaba por dar alegría donde había tristeza? ¿Y si su misión era tocar corazones con su propia vulnerabilidad y humanidad? La idea lo entusiasmó. Se sintió más ligero, como si una carga hubiera sido levantada. Mientras se alejaba de los niños, sintió una conexión más profunda con su llamado. Tal vez no necesitaba respuestas definitivas, sino más bien momentos sencillos que transformaran vidas. Quizás su próximo paso no era solo hablar desde un estrado, sino también escuchar a aquellos que claman por esperanza, y hacer que la luz de Dios brillara en las pequeñas interacciones del día a día. Mientras caminaba de regreso a casa, una idea resplandecía en su mente: podría organizar encuentros en los que la gente compartiera sus historias, no solo las de sufrimiento, sino las de alegría, fe y milagros. Un espacio donde las experiencias se fundieran en un río de esperanza. Juan sabía que esa iniciativa no sería fácil. Había incertidumbre, pero también una emoción palpable en su interior. La vida se sentía vibrante, llena de oportunidades. Sin embargo, algo le decía que debía estar preparado para lo inesperado. Antes de llegar a casa, se detuvo a mirar el cielo, y desde el fondo de su ser, se liberó una pequeña oración: Señor, hazme un instrumento de tu paz, guíame en este camino de luz. Que cada paso que dé pueda reflejar tu amor y tu propósito. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo la certeza de que Dios estaba con él en cada paso que diera. Sin embargo, mientras su corazón latía con renovada esperanza, una inquietante pregunta flotaba en el aire: ¿estaba realmente listo para enfrentarse a la oposición que podría surgir, a los desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino su propósito? La respuesta aún se asomaba en el horizonte. La tarde se desvanecía en tonos naranjas y morados, y Juan sintió un nuevo fuego arder dentro de él. Aquella idea de reunir a la gente, de crear un espacio sagrado donde las historias de esperanza se entrelazaran, lo mantenía despierto. A medida que cruzaba la puerta de su hogar, se dio cuenta de que su vida empezaba a tomar un rumbo claro. A pesar de la incertidumbre, se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de objetos familiares. Una Biblia desgastada descansaba en la esquina, la misma que su madre le había regalado, y que tantos momentos de consuelo le había brindado. Con cada página que hojeaba, recordaba cómo cada historia se había entrelazado con la suya, como las hebillas de una cinta que une. Sostenido por la fe, el silencio de la casa le permitió escuchar su propio corazón. Quería que las personas sintieran el amor de Dios, no solo a través de palabras, sino también de acciones. Tomando un papel y un lápiz, comenzó a anotar ideas. Encuentros de fe. No solo de sufrimiento, sino de alegría.
Un espacio de testimonios, susurraba consigo mismo, pronto, un suave golpe en la puerta lo sacó de su ensueño. Al abrir, encontró a su vecino, don Luis, un hombre mayor con una cálida sonrisa. Hola, Juan. Te vi en el centro cultural. Buen trabajo hoy, le dijo, su voz resonando con sincera admiración. Gracias, don Luis. Estoy pensando en algo más, algo para la comunidad, compartió Juan, sintiendo que las palabras fluían como agua de un manantial. Se sentaron en el porche y comenzaron a dialogar. Don Luis, con experiencia y cariño, le habló de la necesidad de esperanza en la comunidad, de cómo había visto caras apagadas, corazones cansados. Lo que tú estás buscando, muchacho, es lo que todos necesitamos, dijo. Las historias pueden cambiar vidas. La gente anhela saber que no está sola en sus batallas. Las palabras de don Luis calaron hondo en Juan. Cada historia sería un fragmento de luz que podría reavivar corazones. Pero, ¿cómo reunir tantas historias? La inquietud aún lo acompañaba, pasaron horas hablando, y antes de despedirse, don Luis le dio un consejo: no olvides que la fe se alimenta de acción. Si Dios ha puesto esto en tu corazón, Él proveerá. A veces es en las pequeñas cosas donde encontramos su grandioso plan. Cuando don Luis se fue, la noche había caído. Juan le dio vueltas a todo lo que había dicho, sintiendo como su propósito comenzaba a cobrar vida. Sin embargo, un nuevo dilema asomaba entre las sombras. ¿Quiénes se atreverían a compartir? ¿Qué pasaría si sus historias no resonaban o, peor aún, si la gente no llegaba? Con su mente agitada, se tumbó en la cama, buscando consuelo en la oscuridad. La inseguridad susurraba en su oído, atacando toda aquella chispa de entusiasmo. Al cierre de sus ojos, recordó a los niños en el parque, su risa y libertad. Debía recordar que lo que había comenzado como un juego, también podía ser un ministerio genuino. Señor, dame valor, murmuró. En su espíritu sentía una respuesta suave, como un susurro en el viento. La transformación empezaba desde adentro, y solamente debía dar el primer paso. ¿Cuál sería ese paso? La mañana siguiente, mientras el sol despertaba con su luz dorada, se dio cuenta de que tal vez no necesitaba hacerlo todo de inmediato. Quizás sería mejor ir poco a poco, hablar uno a uno con las personas, escuchar sus historias, sus luchas y victorias. Sin prisa, caminando en la dirección que Dios ya había trazado, pero la pregunta continuaba rumiando en su corazón: ¿está realmente preparado para confiar en que Dios proveerá el camino y la gente que necesita este mensaje? El eco de su propia inseguridad resonaba, dejándolo con un desafío brillante aún por resolver. El sol se alzaba, iluminando cada rincón del barrio con su luz cálida. Juan sintió que cada rayo era un recordatorio de la promesa divina, un aliento de esperanza que lo animaba a seguir adelante. Aquella mañana, decidió dar el primer paso, aunque no sabía exactamente cómo hacerlo. Mientras paseaba por el parque, sus pensamientos se despejaban. Las risas de los niños resonaban en el aire, llenando el espacio con alegría. Juan se dio cuenta de que, tal como esos pequeños jugaban con despreocupación, él también debería actuar con la misma fe childlike. Se acercó a un grupo de madres que platicaban animadamente mientras cuidaban de sus pequeños. Hola, saludó tímidamente. Soy Juan, estoy pensando en iniciar un grupo en la comunidad donde podamos compartir nuestras historias de vida de fe. Las mujeres lo miraron, algunas sonrieron, y otras, con escepticismo, preguntaron: ¿y eso para qué sirve? Las palabras se precipitaron de su boca. Puede ser una forma de apoyarnos, de crecer juntos. A veces las historias que contamos ayudan más de lo que imaginamos. Notó cómo sus rostros cambiaban lentamente. La curiosidad comenzaba a reemplazar al escepticismo. Poco a poco, fue conversando con varias personas en el parque. Las historias comenzaron a fluir. La señora María compartió cómo había superado la pérdida de su esposo con fe, mientras que su vecino, Carlos, habló sobre el valor de la comunidad en momentos de crisis. Juan sintió que cada testimonio era como una semilla plantada en su corazón. Esa tarde, se sentó de nuevo en su mesa, las hojas llenas de nombres y rostros que había encontrado, historias que anhelaban ser escuchadas. Dios, esto no es solo mío, sino de todos nosotros, pensó. Cuando la noche llegó, sus manos estaban cansadas, pero su corazón estaba lleno. Se dio cuenta de que cada paso, por pequeño que fuera, estaba alineado con el propósito divino. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la ansiedad aún danzaba. ¿Y si aquellos que compartieron sus historias no llegaban al encuentro que había planificado? ¿Y si se sentían incómodos contando sus pruebas y victorias ante otros?
El temor amenazaba con empañar su entusiasmo. Señor, se dijo en voz baja mientras miraba por la ventana, solo quiero que sepas que estoy aquí. Estoy dispuesto pero necesito más de ti. Al cerrar los ojos, una sensación de paz lo envolvió, como si una cálida manta lo cubriera. Perceptiblemente, entendió que no estaba solo en este camino. Al día siguiente, Juan decidió enviar mensajes a sus nuevos amigos, invitándolos a participar en la primera reunión. Con el dedo tembloroso, apretó enviar y sintió un nudo en el estómago. Pero, en sus adentros, supo que el amor de Dios abrigaría cada corazón asistente. Los días pasaron, y aunque algunos respondieron con entusiasmo, otros optaron por la apatía. Juan se preguntaba si tal vez su iniciativa habría sido demasiado ambiciosa. Entonces, una tarde, recibió un mensaje que cambió su perspectiva por completo. Era don Luis, el mismo que tantas veces había constatado el poder de la comunidad. Juan, cuenta conmigo. Estoy de acuerdo que cada historia cuenta, y yo quiero compartir la mía. Una ola de gozo invadió a Juan. Las dudas se disiparon. Quizás, pensó, el propósito de Dios se desplegaría no solo en las historias, sino en la unión que generaría. A través de don Luis, el impulso creció. Si confiamos, Él hará lo demás, reflexionó. La primera reunión llegó, y con ella, una nueva energía. Las sillas estaban dispuestas y el ambiente, cargado de expectativa. Juan miró a su alrededor. Una mezcla de nervios y expectativa llenaba el aire. ¿Quiénes llegarían? Finalmente, la puerta se abrió, y la primera sonrisa apareció. Era María. Luego, entraron más personas, cada una trayendo consigo su historia, su carga, su esperanza. ¿Sería este el inicio de algo asombroso? Una chispa de fe brilló en el corazón de Juan, mientras se preparaba para dar la bienvenida, pero todavía había una pregunta sin respuesta: ¿sería suficiente este primer paso para alcanzar el propósito que Dios había revelado en su vida? La noche estaban apenas comenzando, y el eco de sus corazones resonaba, aguardando por lo que vendría. La noche se desplegó lentamente, como un manto de estrellas brillantes sobre el cielo. Juan observó la sonrisa de María, diluyéndose en su mente mientras la sala se iba llenando. Cada rostro era un eco de aquellos que habían compartido su vida con él, historias entrelazadas en un tejido de fe y esperanza. Sin embargo, la inquietud no abandonaba su pecho. ¿Serían suficientes para abrir el corazón de cada asistente? Cuando las sillas finalmente se ocuparon, un silencio reverente se apoderó del lugar. Juan, sintiendo una mezcla de nervios y emoción, se aclaró la garganta. Hola a todos, gracias por venir, comenzó. Esta noche no se trata solo de mí, sino de nosotros. Aquí, cada historia es un pilar que sostiene a la comunidad. Las palabras fluyeron fácil y naturalmente, era como si la voz dentro de él resonara con melodías divinas. La primera en compartir fue María, quien habló sobre su lucha y cómo su fe la había levantado en sus momentos más oscuros. Cada palabra era un hilo que unía a todos en la sala, y los rostros comenzaron a iluminarse a medida que las risas y las lágrimas se entrelazaban. Juan miró a su alrededor, observando expresiones de empatía y solidaridad. Era asombroso ver cómo la honestidad podía abrir caminos hacia la conexión. Los relatos dejaron huellas profundas en cada oyente, y Juan sintió una calidez indescriptible ante la vulnerabilidad compartida. Siguieron más historias. Don Luis relató su juventud y las dificultades al llegar a la nueva ciudad, las promesas de un futuro incierto, y el respaldo que recibió de su comunidad. Si no hubiera sido por el amor y apoyo de otros, jamás habría encontrado mi camino, concluyó, sus ojos brillando como reflejos de las estrellas en la noche. Las historias se sucedían, acompañadas de miradas de aliento y murmullos de comprensión. La atmósfera vibraba de tal manera que Juan se preguntó si allí, bajo ese techo, no había algo más poderoso que su voluntad. Era como si Dios mismo estuviera presente, tejiendo un milagro en silencio. Al llegar la mitad de la reunión, Juan sintió que algo se estaba gestando. Quizás no era solo un intercambio de historias, sino una restauración de corazones. Cuando una joven mencionó la lucha que enfrentaba en su matrimonio, el ambiente se inundó de compasión. Doña Rosa, con su sabiduría, tomó su mano. No estás sola. Estamos aquí para ti, dijo con ternura, y ese gesto iluminó la habitación. Juan respiró hondo, sintiendo que la comunidad comenzaba a cumplir su propósito. Ahí estaba el verdadero órgano del amor y la fe. Pero, en medio de esa felicidad, una sombra de preocupación se deslizó por su mente. ¿Fue suficiente?
Todo esto parecía frágil, y el miedo de que las historias no marcaran una diferencia amenazaba con ensombrecerlo. Mientras terminaba la noche, sus pensamientos lo arrastraron a una pregunta: ¿dónde nos lleva esto? Mientras agradecía a cada uno por su presencia, percibió un cambio en el ambiente. Las risas llenaban el aire, y el abrazo de confianza crecía. Esta es solo la primera reunión, compartió Juan, una chispa brillante en sus ojos. ¿Qué pasaría si seguimos compartiendo? ¿Qué si esto se convierte en un hogar donde cada historia importa? Su voz vibraba de autenticidad, y las cabezas comenzaron a asentir. La idea prendió como un fuego radiante. Al salir, el eco de sus corazones resonó en él. Un nuevo propósito tenía raíces, pero aún había duda en su interior. ¿Cuántas vidas podrían transformarse al continuar este camino? Esta comunidad, recién nacida de la vulnerabilidad y la fe, estaba a punto de descubrir lo que Dios tenía reservado para ellos. Los ecos de la noche lo seguían, pero surgió otra pregunta en su corazón: ¿estaba preparado Juan para lo que vendría cuando se manifestara el verdadero poder de sus historias? El viaje apenas comenzaba, y sus corazones palpitarían con la expectativa de lo divino. La mañana siguiente amaneció clara y radiante. La luz del sol entraba por la ventana, tiñendo de oro los muros de la sala donde habían compartido tantas historias la noche anterior. Juan se sentó en su mesa, con el corazón todavía vibrante por el eco de aquellas voces que habían resonado en la oscuridad. Se dio cuenta de que cada relato lo había dejado marcado, y más que eso, una pregunta ardía en su interior: ¿cómo podría continuar esta misión? Mientras el café burbujeaba en la estufa, lo invadió una sensación inusual de urgencia. Era como si el cielo mismo lo impulsara a actuar. Tenía que hacer algo, y rápido. La idea de organizar la próxima reunión comenzó a crecer en su mente. Esto no puede ser solo un evento, pensó, debe ser un movimiento. María llamó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Hola, Juan, quería hablar contigo. La verdad es que no puedo dejar de pensar en lo que compartimos anoche, dijo, su voz llena de entusiasmo. Siento que esto es solo el comienzo. Hay personas que necesitan escuchar y compartir. Y creo que deberíamos llevar esto a más personas, tal vez incluso a otros lugares. La emoción en su voz era contagiosa, y Juan sintió como su corazón se aceleraba. ¿Dónde hay una necesidad?, se preguntó, mirando al horizonte a través de la ventana. Podríamos hablar con la iglesia, organizarnos para que haya más reuniones, tal vez en el parque o en el centro comunitario, continuó María. Hay corazones heridos que aún no han tenido la oportunidad de compartir su historia. Juan asintió, casi sin darse cuenta, imaginando un montaje de personas reunidas, compartiendo sus historias, creando un hilo de amor que unía sus vidas. Deberíamos hacer esto, dijo finalmente. Esto puede cambiar vidas no solo de quienes compartan, sino también de aquellos que escuchan. Así, con un plan en mente, Juan y María comenzaron a hablar con otros de la comunidad. Las reacciones fueron positivas, cada conversación avivaba la llama que había comenzado a arder. Don Luis, Doña Rosa, e incluso la joven que había compartido su lucha en el matrimonio prometieron ayudar. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación y oración. El grupo se reunía, oraban juntos, compartían visiones de lo que estaba por venir. La comunidad comenzó a darse cuenta de que había en ellos un don divino, una capacidad de transformación. El amor se manifestaba al unirse para hacer algo más grande que ellos mismos, y un día, mientras estaban en una de estas reuniones, surgió un dilema. Una mujer, visiblemente angustiada, se levantó y confesó: he estado luchando con dudas sobre mi fe. Después de lo que me pasó, no sé si puedo volver a creer. El aire se tornó pesado. Allí estaban, un grupo unido, pero frente a la fragilidad humana, la inseguridad parecía calar hondo. Juan sintió como si un rayo de luz le iluminara la mente. La fe no siempre es fácil, respondió con suavidad. Pero creo que el hecho de que estés aquí, buscando respuestas, ya es un paso valiente. A veces necesitamos que otros nos sostengan cuando no podemos hacerlo solos. La mujer lo miró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Al ver su reacción, Juan sintió que había más que palabras en juego, allí estaba la fuerza del amor que realmente podía cambiar corazones. Y no era un amor humano, era algo más grande que ellos. Esto, pensó, es lo que queremos construir. Un lugar donde la gente pueda abrazar sus dudas, sus luchas, y saber que no están solas. Mientras las historias continuaban fluyendo, Juan sintió que la comunidad estaba empezando a hacer conexiones más profundas. Era un viaje, un camino que apenas se estaba revelando. Pero,
Estaban listos para enfrentar los desafíos que vendrían al abrir sus corazones de esta manera. El viento soplaba suavemente, como si respondiera a su anhelo, y así, Juan terminó la reunión con una pregunta resonando en su mente: ¿sería capaz su comunidad de mantenerse unida cuando las tormentas de la vida amenazaran con dispersarlos? El reto apenas comenzaba y el verdadero milagro aún estaba por manifestarse. La siguiente semana llegó, trayendo consigo un aire de anticipación palpable en la comunidad. Juan podía sentirlo en cada abrazo, en cada sonrisa que se cruzaba con él. Era como si todos supieran que estaban al borde de algo extraordinario. El parque, elegido como el lugar para la próxima reunión, ya estaba listo. Las sillas eran simples, pero la disposición en círculo invitaba a la conexión profunda. El día del evento, el sol brillaba cálidamente, y en el aire flotaba una fragancia de flores y tierra fresca, un recordatorio de la creación del cielo. María llegó con una energía contagiosa, acompañada de don Luis y doña Rosa, que traían consigo historias que podrían inspirar a cualquiera. Mientras todos se instalaban, Juan tomó un momento para observar a su alrededor. Vio caras familiarmente esperanzadas, en sus ojos, reflejos de lucha y también de luz, una mezcla que prometía sanación. Bienvenidos, comenzó Juan. Su voz, llena de sinceridad, resonó. Hoy no solo compartimos historias, sino que también nos unimos para recordar el poder que tenemos juntos. Cada uno de nosotros tiene una razón de estar aquí, un propósito divino que va más allá de nosotros mismos. A medida que hablaba, las miradas se fijaron en él. La atmósfera vibraba con la energía de la fe y el deseo de transformación. María tomó la palabra. Hoy vamos a escuchar y a sanar, dijo, con un brillo especial en sus ojos. Cada uno de nosotros tiene batallas que hemos enfrentado, y hoy es el día para dejarlo salir. No más soledad. No más miedo. La primera en compartir fue Sofía, la mujer que había expresado sus dudas la semana anterior. Con la voz quebrada pero decidida, habló sobre su lucha, sobre sentirse perdida en su fe. Pero lo maravilloso fue cómo su honestidad abrió las puertas a otros ante su vulnerabilidad. Quizás no tengo todas las respuestas, dijo, pero estoy comenzando a sentir que puedo volver a creer. Las palabras de Sofía resonaron en las almas presentes. Poco a poco, otros comenzaron a abrirse. Hubo risas, pero también lágrimas. Historias de amor, dolor, perdón y redención se entrelazaban en los corazones de todos. Era una danza sagrada, un intercambio que iba más allá de la superficie. Era el espíritu moviéndose entre ellos. En un momento particularmente conmovedor, don Luis compartió la historia de su pérdida y cómo había encontrado fuerza en su comunidad. No tengo que cargar esto solo, dijo con la voz temblorosa. Mi dolor se convierte en luz cuando lo comparto con ustedes. La gente murmuraba en ascenso, resonando con lo que él decía. Juan observaba maravillado. Era un milagro, un momento en el que los corazones se llenaban unos a otros. La comunidad ya no era solo un grupo, se estaba convirtiendo en una verdadera familia. La duda, que había amenazado a Sofía, ya no era una sombra, sino una luz a la que otros podían aferrarse. Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Juan sintió el poder de lo divino fluyendo en cada rincón. Hoy abrimos nuestras puertas no solo a historias, sino a los milagros de Dios, exclamó. Y recuerda, nunca estamos solos en este viaje. Cada uno de nosotros fue elegido para este momento. El eco de su voz quedó flotando en el aire, siendo llevado por el viento. Pero en ese instante, la paz que llenaba sus corazones era tangible. A medida que la reunión se acercaba a su fin, Juan sabía que esto no era el final, sino solo el comienzo de algo aún más poderoso, y mientras se despedían, una sensación embriagadora de unidad y propósito permanecía, dejando una pregunta en el aire: ¿qué desafíos enfrentarán al dar el siguiente paso en su viaje espiritual? La respuesta estaba aún por revelar. La mañana amaneció radiante, como si el mismo cielo celebrara el crecimiento espiritual de Juan y su comunidad. La brisa suave traía consigo un canto de esperanza, y, mientras se preparaba para la nueva reunión, su corazón latía con fervor. Sabía que hoy era un día especial, un día donde la presencia de Dios se manifestaría con claridad. Al llegar al parque, Juan encontró a los asistentes esperando con ansias. María, don Luis y doña Rosa estaban allí, pero también llegaron otras personas que antes no habían asistido. Las sillas estaban dispuestas en círculo, creando un ambiente cálido y acogedor. La energía vibrante llenaba el aire, cada rostro reflejaba la expectativa de lo que estaba por venir. Bienvenidos nuevamente, amigos, comenzó Juan, su voz resonando con fuerza.
Hoy compartiremos no solo historias, sino también la esencia de lo que somos. Nuestra lucha, nuestra fe, nuestros milagros. Dios ha obrado en nuestras vidas, y juntos, seremos testigos de su gracia. Los murmullos de aprobación llenaron el espacio. María tomó la iniciativa y presentó a una nueva participante, Laura, quien había llegado esa mañana con el nudo del miedo apretado en su pecho. Hola a todos, dijo con voz temblorosa. Nunca pensé que podría compartir esto, pero estoy aquí porque siento que necesito soltar una carga que he llevado. He estado luchando contra la depresión, y creo que Dios me ha traído aquí para encontrar apoyo. El silencio reverente que siguió fue interrumpido por la compasión palpable de los presentes. Laura, estás en el lugar correcto, dijo Juan con calidez. Aquí no hay juicios, solo amor. Todos hemos tenido nuestras batallas, y al contar nuestras historias, encontramos fortaleza. Comencemos a caminar contigo en este proceso. Las manos se alzaron, llenas de ánimo, y otros compartieron sus propias luchas, creando un lazo no solo de comprensión, sino de sanación. Las horas pasaron como minutos, y cada relato resonaba con la fragilidad de la vida y la tenacidad del espíritu. Don Luis compartió su historia de cómo había encontrado propósito después de la pérdida, reafirmando que la fragilidad era el espacio donde Dios entraba con más fuerza. Las cicatrices cuentan historias de valentía, concluyó. Nos enseñan que incluso en las sombras, hay luz. Esas cicatrices nos conectan y nos hacen fuertes. Juan sintió que el amor y la verdad emergían, como ríos desbordantes de esperanza. Las lágrimas corrían por muchos rostros, no de tristeza, sino de liberación. Cada historia se convirtió en un testimonio poderoso, cada palabra resonaba como un eco de Dios en sus almas. Cuando la reunión llegó a su fin, las risas y abrazos llenaron el aire, y Juan sintió que el Espíritu Santo había tejido una red en cada corazón presente. La comunidad estaba unida, y el propósito divino de conectar vidas y fortalecer la fe se había manifestado de manera indescriptible, pero en el instante de despedirse, un estruendo inesperado interrumpió la alegría. Un grupo de personas se acercó, algunas con rostros desafiantes. ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son ustedes para hablar de fe? Un murmullo de tensión recorrió el grupo. Juan respiró hondo, sintiendo el peso de la oposición, pero en lugar de dejarse abrumar, recordó las palabras de don Manuel: la luz que llevas es más poderosa que la oscuridad que podría venir. Estamos aquí para compartir esperanza, dijo Juan, su voz firme. No somos perfectos, somos un grupo de personas que hemos aprendido a amarnos y apoyarnos mutuamente. La fe nos une y nos da vida, y queremos compartir eso con todos, incluso con ustedes. Las palabras resonaron, y los mirados de los nuevos llegaron a mezclarse con la luz de los que ya estaban allí, como si una barrera comenzara a desvanecerse. Uno de los nuevos, un hombre mayor, tomó la palabra. Hace tiempo dejé de creer por el dolor que llevaba, pero escuchando lo que han compartido, parece que hay algo aquí que vale la pena explorar. Tal vez necesitamos unirse a la conversación. Las reacciones cambiaron, lo que había comenzado como una confrontación se transformaba en un diálogo. La comunidad se unía no solo en su fe, sino en la aceptación de la vulnerabilidad de cada uno. El temor a la oposición se desvaneció, reemplazado por la esperanza de un nuevo comienzo. Juan sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La comunidad, en su conjunta búsqueda de fe, se había fortalecido. Aun cuando los desafíos continuaran, él sabía que juntos podían ser más que vencedores. Ellos eran un testimonio vivo del milagro que Dios había realizado entre ellos. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y con cada rayo de luz que se desvanecía, Juan comprendió que este día había sido un regalo, un hito en su viaje espiritual. Habían sido testigos de milagros en cada historia compartida. Y, en ese instante, se dio cuenta de que algunos de los grandes desafíos que esperaban no eran nada comparados con el inmenso amor y la unidad que Dios había sembrado entre ellos. Mientras se iba de la reunión, una oración brotó de su corazón: Señor, guárdanos en este camino. Utiliza nuestras historias, nuestras cicatrices, para que brillemos en el mundo. El viento acariciando su rostro era una suave respuesta. Dios siempre había caminado a su lado, y ahora también en cada uno de ellos. La vida de Juan y su comunidad había comenzado un nuevo capítulo, lleno de promesas y de la certeza de que su luz iría más allá de su propia experiencia, tocando corazones y transformando vidas. La obra de Dios jamás se detendría, y en su corazón sentía la urgencia y el gozo de la misión que les esperaba. ¿Y tú, querido lector, cuál será tu próximo paso en este viaje de fe? Actúa ahora. Suscríbete al canal para no perderte las historias que transforman vidas.
Deja un like en este video para que otros puedan sentir la luz. Comenta abajo y comparte tus propias experiencias, porque tu testimonio tiene el poder de impactar a otros. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta bendición con al menos 5 amigos que necesiten oír este mensaje de esperanza. Es momento de levantarnos y llevar la luz al mundo.